siguiente tema es la construcción del alternador. En este caso pues vemos la imagen de un alternador, ¿verdad? ¿Qué partes tiene? Acá con el número 1 tenemos la terminal de campo, 2 cubierta escobilla o portaescobilla, ¿verdad? Que normalmente nosotros lo conocemos como carbones. 3 la polea, donde va la faja que hace accionar este mecanismo. 4 la terminal a tierra. 5 terminal de salida. 6 terminal de regulador auxiliar, ¿verdad? Estas serían las partes externas que tiene un alternador. Bien, aquí vemos ya el despiece de esas partes del alternador de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Empezando por la polea, ¿verdad? Que se encuentra acá, una guacha y una tuerca, el ventilador, ¿verdad? Un espaciador, la carcasa, el cojinete, ¿verdad? Normalmente este rotor, esta pieza que está acá en una punta lleva un cojinete, en el otro extremo lleva otro cojinete, ¿verdad? El eje o el rotor gira sobre dos cojinetes. Entonces vemos acá una tapadera del cojinete, ¿va? La que va a ir en cojinete que va acá en la carcasa. El rotor, este rotor pues va dentro de lo que es el estator o canasta, ¿verdad? Que comúnmente conocemos. Lo que es el puente rectificador de diodos. Vemos ya de último pues la parte ya final de lo que es el caliper, perdón, el collar interior de la canasta. Estas serían las partes que comúnmente pues va a llevar, ¿verdad? Esta es parte de la carcasa, la misma que está acá, ¿verdad? Entonces estas son las partes principales que lleva un alternador. De esta forma pues está compuesto. Van a estar compuestos, normalmente los alternadores van a estar compuestos de 3 unidades principales o 3 conjuntos, ¿verdad? El conjunto del rotor, que es el campo magnético que gira, el conjunto del estator, conductores que son estacionarios, el conjunto del rectificador, diodos que cambian la corriente de CA a corriente a CD. El conjunto del rotor, en este caso vamos a hablar del conjunto del rotor. El conjunto del rotor realiza el mismo trabajo que el conjunto de la pieza polar y la bobina de campo en el generador de corriente directa, o sea, del dínamo. La diferencia está en que el conjunto del rotor gira mientras que el conjunto de la pieza polar y la bobina de campo está estacionaria. El conjunto del rotor consiste de una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo de hierro y montada en un eje giratorio. El conjunto del rotor consiste en una bobina de alambre enrollada alrededor de un núcleo de hierro. Las escobillas o carbones pequeñas se montan en los anillos deslizantes, ¿verdad? Que en un extremo tiene el rotor. Una de las escobillas está conectada a tierra, la otra está aislada y está conectada a la terminal de campo del alternador. Esta terminal está conectada a través del regulador y del interruptor de encendido a la batería. Cuando se enciende el interruptor de encendido, una pequeña corriente de la batería pasa a través del regulador hacia la escobilla aislada a través de uno de los anillos deslizantes al interior de la bobina, saliendo a través de otro anillo deslizante y la otra escobilla a tierra. La corriente a través de la bobina crea un campo magnético que hace que el rotor crea un campo magnético multipolar giratorio. Pues en la imagen tenemos lo que es un estator, ¿verdad? A este conjunto se le denomina estator, ¿verdad? Los bucles se hallan interconectados de manera que la corriente producida en todos ellos se suma. Toda vez que esta corriente es alterna, tiene que ser convertida en corriente continua, ya que tanto la batería como el sistema de encendido y los restantes componentes eléctricos del automóvil funcionan con corriente continua. Entonces acá tenemos lo que es la parte del estator. Parte del alternador que en diagrama pues lo vemos que van a existir de dos maneras, ¿verdad? Uno en estrella, que es el más común, y el otro en delta, ¿verdad? Que pues es un tanto especial el uso de este tipo de alternadores. Con el objeto de proveer el flujo aislado y continuo de corriente, los alternadores utilizados en los automóviles son trifásicos, es decir, comprenden 3 circuitos en el estator, lo que da lugar a un solapamiento de impulsos de corriente alterna
Una vez rectificados, estos se obtienen un flujo más continuo y alisado de corriente continua, ¿verdad? Vemos esa producción de corriente que hay de acá de este alternador trifásico, pasa a rectificarse a través de los diodos y de ahí es cargado la batería y alimentar el sistema eléctrico del automóvil. También tenemos lo que son los disipadores térmicos. Situados generalmente en el extremo del alternador corresponde al anillo colector, se montan sobre un soporte metálico llamado disipador térmico o rectificador puente. El disipador térmico absorbe el calor de los diodos que pueden calentarse. Y también tenemos lo que es el conjunto de diodos, cuyo trabajo